¿Te has dado cuenta de que cada vez que vas a llenar el tanque, el precio parece subir más rápido que tu coche en una carretera vacía? En los últimos años, los precios de la gasolina se han disparado, y parece que hay algo raro en todo esto. Hoy vamos a descubrir por qué estamos pagando tanto, quién está ganando con esto y si realmente el precio de la gasolina tiene una explicación lógica. Spoiler, no siempre es lo que parece. Suscríbete antes de seguir para llegar a los 500 antes de que dejen de fabricar motores de gasolina. ¿Por qué sube la gasolina? ¿De verdad hace falta? Lo primero que tenemos que entender es cómo se calcula el precio de la gasolina. Hay varios ingredientes en esta receta: el precio del petróleo, que es el que normalmente escuchamos en las noticias, los costos de refinación, los impuestos, y claro, los márgenes de ganancia de las petroleras. Pero aquí viene lo raro: cuando el precio del petróleo baja, ¿por qué la gasolina sigue tan cara? Es como cuando el pan baja de precio pero el sándwich sigue costando lo mismo. Las grandes compañías de petróleo, como si fueran unos chefs muy astutos, a veces ajustan sus márgenes de ganancia cuando el precio del crudo baja, y no nos dicen nada. Así que aunque el petróleo sea más barato, al llenar el tanque seguimos pagando como si estuviéramos comprando oro líquido. Ejemplo, imagínate que compras una pizza por $10. Luego, el precio de los ingredientes baja un montón, pero el dueño de la pizzería sigue vendiéndola a $15. ¿Te parecería justo? Pues eso es lo que hacen las petroleras con la gasolina. Ahora, cuando hay crisis o guerras, como la que vimos en Ucrania, parece que mágicamente los precios del combustible suben. Las estaciones de servicio dicen que es por la escasez de suministro o por la inestabilidad en los mercados internacionales. Suena razonable, ¿verdad? Pero, espera un momento. Las petroleras siguen reportando ganancias millonarias incluso cuando el petróleo sube, lo que nos hace pensar: ¿realmente la guerra está subiendo el precio, o estamos pagando más por algo que no tiene sentido? Ejemplo, durante la guerra en Ucrania, todos escuchamos cómo los precios de la gasolina aumentaron, pero lo curioso es que las grandes petroleras reportaron números récord de ganancias. ¿Será que la escasez es más una excusa para aumentar el precio? En muchos países, los impuestos son una parte importante del precio final de la gasolina. En Europa, por ejemplo, el precio que pagas por un litro de gasolina incluye una cantidad de impuestos que podría asustar a cualquier persona. Pero lo que es aún más sorprendente es que, a pesar de estos impuestos, las grandes petroleras siguen viendo aumentar sus márgenes de ganancia. Es como si el precio del combustible fuera un pastel, y en lugar de repartirlo de manera justa, se lo quedan todo. Ejemplo, imagina que compras un billete para un concierto. En algunos países, el precio del billete incluye impuestos altísimos, pero la banda sigue recibiendo una cantidad absurda de dinero por la entrada. Lo mismo pasa con las petroleras: aunque los impuestos sean altos, siguen ganando muchísimo. Lo que realmente sorprende es que, a pesar de todo lo que hemos hablado, las petroleras siguen obteniendo grandes ganancias. Ya sea que el precio del crudo suba o baje, parece que las ganancias de las empresas petroleras nunca se ven afectadas. Y todo esto mientras nosotros seguimos llenando los tanques a precios elevados. Ejemplo, es como si un restaurante sube los precios de la comida cada vez que los ingredientes se ponen más baratos. Y lo peor es que, al final, el dueño del restaurante dice los ingredientes costaron más, mientras su bolsillo se llena de billetes. Eso pasa con las petroleras, siempre sacando provecho de cualquier excusa. Con la tecnología avanzando y los autos eléctricos cada vez más comunes, muchos se preguntan si las petroleras seguirán con el mismo truco de subir los precios. Lo que está claro es que, aunque las alternativas como los autos eléctricos están cada vez más cerca, el control del mercado sigue en manos de las grandes petroleras. Y eso nos deja preguntándonos: ¿cuánto tiempo más vamos a seguir pagando precios tan altos por la gasolina? Ejemplo, los autos eléctricos están ganando terreno, pero las estaciones de gasolina siguen siendo el rey. Es como si estuvieras en una tienda de música, y a pesar de que los CDs ya no se venden, los discos de vinilo siguen costando una fortuna. ¿Realmente tiene sentido?